Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Alberto Oliva Ramírez, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana, explicando parte de la materia de Estadística Inferencial 2, parte a cargo del maestro Juan Morales. Para este tema vamos a hablar acerca de diseño de experimentos factorial y como parte de la teoría vamos a hablar acerca de las ventajas, donde se pueden analizar varios factores a la vez. En este caso, para tener ahorros de tiempo y dinero, se pueden conocer las interacciones entre los factores, se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación, es decir, entradas controladas, se da un proceso de cierta función y se obtienen las salidas claves. Ahora, ¿cuándo utilizar el diseño factorial? Para esto, 1. Para estimar el efecto de cada factor en respuesta. 2. Estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores en la respuesta. 3. Probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en la respuesta. Y 4. Conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Ahora, como definición, entendamos como una corrida, que es lo que se define como cada condición experimental, y definamos como observación lo que es cada medición de respuesta. Por otro lado, las réplicas, estas son el duplicado de las corridas de las combinaciones de los niveles de los factores, incluyendo las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Diseños factoriales completos. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales cuando, 1, cada factor experimental tiene solo 2 niveles, y 2, cuando cualquier factor experimental tenga más de 2 niveles. Ejemplo, factor A tiene 2 niveles, factor B tiene 3 niveles. Y aquí tenemos una gráfica que nos da el ejemplo más visual. Ahora, para el diseño de experimentos factorial, los pasos a seguir son los siguientes. 1. Definir el problema. 2. Seleccionar las variables de entrada, los factores y sus rangos. 3. Seleccionar la variable de salida, es decir, la respuesta. 4. Seleccionar el diseño experimental. 5. Realizar el experimento. 6. Analizar los resultados estadísticamente. 7. Verificar resultados realizando corridas de confirmación. Y 8. Plantear conclusiones y recomendaciones. Bien, para este tema tenemos un ejemplo, el cual habla acerca de la adhesión de pintura en carrocería de autos, donde un fabricante utiliza un imprimador o un primer para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximice la adhesión. Los factores imprimidor y la presión se tienen con los siguientes niveles. Para este caso se tienen del nivel o tipo 1 y nivel del tipo 2, y cada uno con sus presiones respectivas. Para esto el problema nos pide que hagamos esto para realizar 4 réplicas en base a estos datos. Aquí mismo también tenemos los datos obtenidos ya previamente del problema, que son los datos del experimento. Aquí podemos observar el link a un video el cual el maestro Juan Morales ha desarrollado y que explica este problema. Sin embargo, nosotros, para hacerlo de manera más didáctica, también vamos a explicar el problema a detalle en los siguientes slides y lo vamos a hacer también en Minitab. Bueno, para esto nosotros ya tenemos parte de la información ya cargada con los problemas 1 y 2, así mismo como la actividad del proyecto que tenemos que desarrollar. Pero para esto vamos a explicar un poquito de qué es lo que tenemos que hacer en la herramienta Minitab. Bueno, para la cuestión de el análisis de los diseños de experimentos, nosotros en Minitab tenemos que seleccionar la parte de estadística y de OE o Design of Experiments. Y en este caso seleccionar la opción factorial. Aquí podemos ver que tenemos un paso a paso de qué realizar para resolver este problema. Sin embargo, lo vamos a resolver también en Minitab para que nos quede un poquito más claro. Bien,
Entonces, vamos a explicar primeramente el paso inicial de lo que mencionábamos. Vamos a abrir Minitab y vamos a esperar que abra la herramienta. Bien, nos vamos a Stat, nos vamos a DOE, nos vamos a Factorial y nos vamos a crear un diseño factorial. Para esto, los números de factores, tal como los tenemos en el problema, pues son los números 2, que es imprimador y presión. Por lo tanto, lo dejamos en la misma forma. Sin embargo, en la parte de los diseños, lo que sí nos pide es el número de las réplicas, las cuales vamos a cambiarlas al número 4 en las réplicas que son cada punto de las esquinas. Le vamos a dar OK. Para esto hay que definir los factores. El nombre del factor A y el nombre del factor B es llamado imprimador y presión. Por lo tanto, aquí le vamos a poner imprimador o primer. Y le vamos a poner presión. A este caso le vamos a poner un valor texto, porque estos valores tienen tipo 1, tipo 2. Pues ponemos tipo 1, ponemos tipo 2. Y abajo es un valor numérico, ya que las presiones pues, son valores numéricos. Le ponemos 310 a 380. Le damos OK. Y para este caso le damos OK. Bien, lo que aquí tenemos es ya nuestra tabla o nuestro diseño factorial completo en base a esos factores y las corridas en relación a las repeticiones. Entonces aquí tenemos, como podemos darnos cuenta, que por tipo 1 y por tipo 2 tenemos la presión 380, 310, 380, 380 y así sucesivamente para cada una de estas opciones y dentro de nuestros parámetros. Sin embargo, lo que nos falta para completar nuestro estudio es agregar una siguiente columna, la cual va relacionada con los datos del experimento. En este caso, podemos darnos cuenta que ya tenemos primer, presión, y el dato que nos falta es adhesión. Sin embargo, en esta actividad hay que hacer una actividad un poco manual, debido a que tenemos que ubicar el tipo y la presión, y el valor que tiene la adhesión. Esto quiere decir que tenemos que agregar tipo 1, 380 y tendríamos que agregar adhesión 455 de acuerdo a nuestra tabla de valor. Para esto, nosotros ya tenemos un archivo ya con la información cargada de esos valores. Simplemente la vamos a localizar y la vamos a tomar en cuenta para resolver el ejercicio. Es el problema 1, le decimos que no. Y como mencionábamos, aquí ya tenemos la información, como tal lo decíamos, que tenemos que agregar de esta tabla. Bien, entonces para ello, ¿qué es lo que sigue? Vamos a realizar un ejemplo rápido, el cual nos va a ayudar a poder encontrar la solución o el resultado esperado al problema de una manera sencilla. Sin embargo, también hay que resolverlo del método tradicional mediante el diseño de los experimentos para poder corroborar que realmente la información pues, es la adecuada. Para esto vamos a seleccionar la parte de las tablas y vamos a irnos a Stat, vámonos a tablas y nos vamos a vámonos a Stat, tablas y descripción. Muy bien, aquí estamos en la descripción estadística. Para esto, lo que nosotros queremos evaluar es la parte de la presión. Sin embargo, también tenemos diferentes datos que hay que tomar en cuenta, como el imprimador y la presión. Y pues para esto, nosotros vamos a seleccionar nuestros dos factores, la cual va a ser, vamos a tomar en cuenta aquí la información que es presión. Le damos las medias, le damos OK. Y le damos OK. Y vamos a tomar imprimador presión. Imprimador presión. Y para esto vamos a darle en variables asociadas presión, tal cual como lo habíamos previsto anteriormente. Seleccionamos la opción de las medias. Y para esto le damos
OK a nuestro resultado, le damos OK y obtenemos nuestra siguiente tabla. Lo cual lo que nos dice es que tenemos este tipo de valores y pues nos da el resultado en relación a las presiones, pues cuál es el mejor valor. Sin embargo, en nuestro caso lo que queremos ver es el tipo de nuestra adhesión. Vamos a seleccionar la parte de columnas, asociación. Vamos a eliminar presión. Vamos a invertir un poco esta parte, presión, imprimador. Le damos en OK. Bien, entonces como mencionábamos, lo que tenemos que hacer es irnos a tablas descriptivas, nos vamos a seleccionar imprimador y presión y en nuestra tabla vamos a seleccionar la parte de adhesión. Entonces le damos OK y en efecto podemos observar que para cierta presión hay un tipo de adhesión, la cual la más óptima es para la del 310 de presiones para un tipo 2 y nos da un valor de 5.07 en el valor de la media de la adhesión más efectiva. Entonces, para este caso, si buscamos 5.07, la adhesión más adecuada podría ser la del tipo 2 a 310 con una adhesión de 5.05, cercano al objetivo que se nos está mostrando en la tabla. Entonces, para este caso también podemos realizar el análisis del diseño factorial en el mismo estudio de análisis de experimentos. Nos vamos a DOE, nos vamos a factorial y nos vamos a análisis factorial de diseño. Para esto vamos a seleccionar la adhesión, tal como lo tenemos también aquí, pero para esto en los detalles nos vamos a ir a mostrar los diferentes tipos de gráficas, donde vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí no hacemos cambios, aquí tampoco hacemos cambios. En la parte de opciones tampoco lo dejamos exactamente igual, dejamos la parte de paso a paso, dejamos igual. En gráficas seleccionamos la gráfica normal y asimismo también seleccionamos las normales absolutas y dejamos la parte de solo los términos del modelo, en este caso solo los términos del modelo, y seleccionamos las 4 gráficas en una. También los resultados lo dejamos exactamente igual y en el almacenamiento exactamente igual. Le damos OK y vamos a esperar a que Minitab nos entregue el resultado, el cual es el siguiente. ¿Qué es lo que nos dice? Bien, de acuerdo a los resultados, como mencionábamos, lo que nos va a interesar mayormente son las gráficas. Sin embargo, vamos a también a leer un poquito lo que nos muestra acá y vamos a entender qué significa cada uno de ellos. Bueno, la parte de la gráfica normal de los efectos estandarizados nos dice que cuando los datos son significantes y cuando son no significantes, de acuerdo al efecto y de acuerdo al factor. Esto quiere decir que cuando son no significantes se encuentran dentro de toda nuestra gráfica en un cierto punto de la recta y que corresponde a una adhesión al 0.05 intervalo de confianza. Los puntos A y los puntos B podemos verlos a través de nuestra gráfica, de nuestro efecto de estandarización, que se encuentran un poco distantes al valor de los resultados necesarios. Sin embargo, por la parte de la gráfica normal, podemos ver que se encuentran un poquito mucho más cercanos cada uno de estos datos, generando así un efecto estandarizado absoluto para observar realmente pues, cuál es la condición real del sistema, ¿no? Aquí tenemos 3 puntos donde nos dice que existe un efecto estandarizado hasta el punto AB. Y asimismo, en la gráfica de residuos, pues tenemos una tendencia a una distribución normal. Tenemos también una gráfica con cierta variación en algunos puntos de la tendencia, pero pues esto nos determina que sigue una función de tipo normal, pero con ciertas variaciones en algunos momentos. Asimismo, como resultado, lo que podemos decir es que, pues como mencionábamos, se cuenta con una distribución normal, con lo que decíamos aquí a través de nuestra recta de residuos, pero sin embargo, como rebasa la línea roja hacia la derecha, es más significativo el valor de A, y eso es lo que tenemos en el ajuste que está en estas gráficas.
Lo que quiere decir es que como es el más lejano, la distribución es ajustada con un porcentaje de significancia del 70.83, de acuerdo a lo que, si nos encimamos a nuestra gráfica, eso es lo que realmente nos estaría arrojando el sistema. Ese valor de 79.41 aproximadamente. Entonces, es el valor que tenemos en relación a ese sistema. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Para esto, también tenemos nosotros ciertos resultados, como mencionábamos, nuestras gráficas, que son todos estos datos en cuestión de nuestro análisis de variancia y el resumen del modelo. Para esto, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos un valor de R ajustada de un 82.18% y una R cuadrada predeterminada. Lo que quiere decir esto es que tanto se ajusta independientemente de la variación de lo que tiene nuestro sistema. Para esto, tenemos una ecuación de regresión y también pues, los valores de acuerdo a nuestra estructura, donde por lo tanto, en cuestión de los resultados y lo que obtuvimos con una división estándar de 0.01 y nuestros valores en valor de PES, que son de 0 y de 0 y de 0.40 para la presión, pues podemos decir que la hipótesis nula se rechaza, ya que los valores de P en el imprimador y la constante pues son menores a 0.05 e inclusive la de la presión. Por lo tanto, hay un porcentaje bastante alto que explica que los factores infieren de manera significativa en la cuestión de la adición de un buen primer para poder tener una buena adición de pintura en el sistema. Y por otro lado, también podemos realizar otro experimento donde podemos predecir algunos resultados en la admisión de esta evaluación, ¿no? Para esto podemos irnos a Stats, DOE, nos vamos a Factorial y nos vamos a Predicción. En la predicción podemos poner el valor de las adhesiones y nos pide que ingresemos los valores manuales. Entonces para esto podemos seleccionar el tipo 1 y el tipo 2. Para esto cualquiera de nosotros puede seleccionar el tipo del rango que se desee. Recordemos que nuestro rango va desde 310 hasta 380. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es seleccionar 345 como un ejemplo que ya habíamos desarrollado anteriormente, 345 a 345 en ambos para ver la similitud de cada uno de estos dos. Le damos a un 95% de confianza, le damos OK. Y lo que nos dice es que mejor pues, puede resultar el de tipo 1 con 345 y tenemos una ecuación ajustada con unos intervalos de confianza de predicción de 4.34 a 4.52 y con un pronóstico de predicción de intervalos de 4.16 a 4.70. Lo cual lo que nos quiere decir es que en este caso pues podemos tener buenos resultados de adhesión de nuestra pintura siempre y cuando se encuentren dentro de los 4.34 a los 4.70. Y para esto podemos irnos a la tabla y nos dice que de los 4.70 y tantos a los 4.70 estamos hablando que puede ser de un tipo 2 arriba de 380 PSI y de esta manera poder suponer que tenemos una buena adición de pintura en el momento en que se quiera aplicar ese primer. Ahora, también existen las gráficas factoriales. Para ello, vamos a irnos a Stats, nos vamos a DOE, nos vamos a Factorial y nos vamos a Gráficas Factoriales. Para este caso, lo que vamos a hacer es que ya tenemos seleccionada la parte de imprimir y selección, le damos opciones, le ponemos OK y estas son las gráficas que nos muestran, lo cual podemos observar que hay una ligera diferencia entre cada uno de ellos y probablemente dentro de las gráficas no lleguen a tocarse. Pero para esto, de igual manera ya habíamos explicado que tienen una ligera, tienen una distribución normal. Sin embargo, de todas formas, el sistema lo que nos dice es que podemos tener ciertas diferencias y tienen un comportamiento distinto de acuerdo a esa presión. Aquí podemos ver que de tipo 1 a tipo 2 tiende a imprimir el imprimador y de presión de 310 a 380 tiende a bajar la presión, normalmente en el conjunto de los datos. Pero para eso también podemos ver el sistema de gráficas de cubos para poder entender mejor el sistema. Nos vamos a DOE, Factorial, QPlot y para esto vamos a darle OK. Y podemos observar que para nuestro trabajo de Puco, el primer, en un tipo 1 y un tipo 2 a 300 kPi, la mejor solución sería 447, lo que necesitamos de
regresamos a nuestra gráfica de adhesión. Y para un tipo 2 lo mínimo sería de 5.075. Y asimismo para una presión de 380 tendría que ser 4,400 y por otro tendría que ser 481,50. Y de esta manera pues tenemos parte del sistema resuelto. Sin embargo también podemos utilizar el optimizador de las respuestas porque el problema nos pide que maximicemos la ecuación de tal manera que hagamos lo más eficiente posible el proceso. Entonces podemos ir a factorial, nos vamos a responder el sistema, queremos que se maximice y le damos OK. Y para esto podemos ver toda nuestra información del sistema, asimismo también como las gráficas que queremos que se ubiquen. Y podemos observar que esto puede cambiar en algún momento cuando nosotros lo movamos. Nuestro sistema puede comportarse de cierta manera. Aquí, por ejemplo, lo movimos al límite inferior y nos dice que existe el mejor opción es el tipo 1 con una adhesión mínima de cierta cantidad. Por otro lado, podemos acercarnos más hacia el punto y nos dice que la mejor es el tipo 2 con una presión de 310 cuando mínimo. Y asimismo para cada parte del sistema nos va mostrando para poder cuadrar y encontrar la solución más óptima. Entonces, por nuestro lado, para la explicación de este primer problema, pues es la explicación del sistema de que, pues, para tener una mejor adhesión, pues tenemos que tener alrededor de una adhesión de 5.070, de acuerdo al sistema, como se muestra en el ejercicio. Ahora, para un segundo ejercicio de adhesión de pintura en carrocería de autos, pues el fabricante busca mejorar la adhesión de la pintura en el vehículo. El objetivo es determinar el tipo de impregnación y el nivel de temperatura ahora en el proceso para maximizar la adhesión. Para esto pues utiliza el imprimidor y la temperatura, los cuales tenemos que son de 15 y de 30. Aquí también de igual manera tenemos los datos que ya están del dato del experimento. Nosotros ya tenemos un Minitab previamente desarrollado, el cual es el que vamos a abrir. Vamos a guardar este Minitab y nos vamos a ir al problema número 2. Para esto nosotros ya tenemos previamente los datos cargados, pero volvemos a repetir el ejercicio. Para poder obtener los datos del imprimidor y la temperatura, nosotros podemos irnos a Stat, nos podemos ir a DOE, nos vamos a factorial y nos vamos a crear el diseño factorial. Le damos en el diseño, seleccionamos hasta 4 porque el problema también nos pide que tenga 4 repeticiones, aquí dice. Nos vamos a factores y empezamos a anotar los factores que necesitamos, en este caso que es imprimidor, temperatura, y colocamos nuestros límites. Y de esta manera pues podemos tener estos resultados. Pero sin embargo, como lo mencionábamos, el dato que nos falta es el que tenemos de adhesión. Por lo tanto, ya aquí en este ejercicio ya nosotros ya se lo agregamos de forma manual en el sistema previamente para empezar a avanzar con los resultados. Bien, entonces para esto vamos a hacer un ejercicio para probar el sistema. Vamos a irnos a la parte de tablas, nos vamos a ir a la parte descriptiva y para esto, como mencionábamos, vamos a seleccionar la parte de adhesión y vamos a seleccionar el imprimidor y la temperatura para ver qué relaciones son las que tienen. Aquí seleccionamos adhesión, seleccionamos las medias, le damos OK, seleccionamos la imprimador y seleccionamos la temperatura. Le damos OK. Y aquí podemos ver que para una temperatura de 15 y una temperatura de 30, el mejor tipo de adhesión sería el de tipo 2 para una temperatura de 30 grados centígrados, que sería de 5.258, dándonos el máximo de adhesión en el sistema, tal como lo teníamos aquí previsto. Y por otro lado, vamos a analizar ahora la cuestión del diseño factorial. Vamos a ver cómo se comporta nuestro sistema. Vamos a factorial, vamos a análisis factorial. Vamos a seleccionar la adhesión, nos vamos a las opciones. Dejamos exactamente igual y en las gráficas seleccionamos normal, half normal, 4 en 1. Le damos OK y le damos OK. Bien. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Tenemos una descripción estándar de 0.1 con una R cuadrada de 94% y una R cuadrada ajustada de 92,86. Quiere decir que en relación a nuestros datos y a nuestros valores de P,
tenemos valores de P en el sistema con dos interacciones de 0.39 y para algunos individuales de 0.00. Entonces, para esto, como resultado podemos darnos cuenta que los no significantes pasan a través de la recta, en ambos casos muy cercano, pero también tenemos datos muy lejanos dentro de la recta. Por lo tanto, ¿qué es lo que supone en este caso? Podemos observar que nuestra gráfica de nuestra distribución normal, tenemos una distribución normal dentro de nuestros residuos, siguiendo esa tendencia. Por lo tanto, como la línea rebasa el punto de la línea roja, por lo tanto es más significativo el lado A que B, y por lo tanto pues puede tener un menor grado en el sistema, ¿no? Lo cual pues nos deja en ciertos resultados. Para ello, hay que considerar también el realizar el resultado y el encuadre de los valores. Pero para esto primero hay que sustentar nuestra información de la relación de imprimador mala temperatura, tal como lo tenemos nosotros ya correlacionado en el sistema y en nuestro resultado, como está aquí, que nuestro valor es de 0.39, casi 0.40. Por lo tanto, al saber que el valor de imprimador y temperatura son menores de 0.05, que es un nivel de significancia, pues podemos decir que se rechaza la hipótesis nula, ya que pues imprimador y temperatura son menores a ese valor de forma individual. Y por lo tanto también tenemos un alto porcentaje de variación que se explica pues con los factores que infieren en la variación de la temperatura del sistema, ¿no? Entonces, podemos también predecir algunos valores, como mencionábamos. Vamos a darle factorial, vamos a darle predecir, seleccionamos nuestro sistema, el tipo 1, tipo 2, podemos seleccionarle, ¿sabes qué? Lo quiero a tantos grados, vamos a ponerlo a 22, podemos también ponerlo a 22 grados, le damos OK, y podemos ver el comportamiento de nuestro sistema en relación a esos grados, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos nuestra predicción, tenemos nuestro sistema y podemos observar que nuestros intervalos de confianza pues van de 4.38 a 4.70 y esto lo podemos confirmar con nuestro análisis de tabla de factorial plots. Le damos options, nos vamos a gráficas, le damos OK y podemos darnos cuenta que aquí están dentro de estos rangos esos valores y ambos tienden a, cada vez que tengo un primer de tipo 1 a un tipo 2 tiende a subir y cuando tengo 15 a 30 grados pues también la temperatura tiende a subir. Por lo tanto, estos son paralelamente competentes en cada uno de ellos, están relacionados entre el tipo de primer y el tipo de temperatura y por lo tanto podemos ver nuestro encuadre de factorial, de tabla de cubos, damos OK y podemos ver que los resultados se asemejan a los puntos de distribución más cercanos para saber que tenemos una mejor adhesión en relación a temperatura y el tipo de primer. Y para esto también podemos irnos a seleccionar la parte de la respuesta optimizada, donde podemos maximizar y le damos OK. Y nuestros valores maximizados pues se encuentran en este punto, donde tenemos diferentes tipos de intervalos de confianza y podemos ver nuestros resultados en esta siguiente gráfica, donde nosotros también podemos seleccionar el nivel óptimo y nos dice el máximo de adhesión que tenemos en relación al tipo y la temperatura seleccionada. Entonces, por lo tanto, para la resolución de este sistema, pues nos llegamos a la conclusión de que pues, se pueden encontrar ciertos valores y que podemos tener, no necesariamente el tener mayor temperatura asegura una mejor calidad, simplemente es relación proporcional al tipo de primer y el tipo de adhesión y el tiempo que se toma para el secado y el curado, ¿no? Entonces, para ello, nosotros aquí vamos a realizar el siguiente ejercicio o proyecto para la evaluación de las herramientas estadísticas aplicadas en el campo. Bien, como bien mencionábamos, en la parte de los proyectos en la empresa que se elabora,
Tenemos normalmente aquí la fábrica utiliza un imprimador o un primer para mejorar la adhesión de la soldadura en metales. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de soldado que maximicen la adhesión. Los factores de imprimador y del soldado tienen los siguientes niveles. Normalmente se utiliza una presión al soldado de 310 kilopascales y de 380 kilopascales, dependiendo de la naturaleza del metal. Entonces, para ello, nosotros también ya tenemos un Minitab ya previamente cargado con los resultados y la información del sistema. Entonces, vamos a empezar a abrir el Minitab y vamos a empezar a encontrar nuestras soluciones. Bien, para este sistema, como mencionábamos, podemos ver un sistema de tablas descriptivas, podemos seleccionar la presión, podemos seleccionar la... vamos a cambiar vamos a darle cancel, vamos a darle tabla descriptiva, quitamos imprimador, le damos imprimador, le damos soldado, le damos a variables y le damos a la adhesión que se tiene en el sistema. Ok, y podemos observar que para tener un mejor soldado en relación al tipo del primer que nos ayuda a tener un recubrimiento previo a esa calidad de soldado y la rebaba que puede generar por resistencia, nos dice que el sistema del tipo 2 es más adecuado ya que nos da una adhesión mucho mayor para una presión, a una menor presión. Esto quiere decir que de alguna manera podemos tener un ahorro ya que el esfuerzo o la presión que se tiene que ejercer para el sistema es mucho menor en relación a la calidad que se tiene con una depresión mucho más alta. Entonces, eso solamente como para saber qué tipo de presión en cuestión del soldado y también el tipo del premio que se tiene que utilizar para poder manejar una mejor calidad en el soldado de los metales por resistencia, pues es más adecuada para el sistema. Ahora, para el diseño de experimentos podemos también tomar en cuenta la parte del análisis factorial, donde vamos a seleccionar la adhesión, seleccionamos las gráficas, donde queremos que nos muestren los resultados, y podemos irnos al valor de adhesiones. Entonces, tomando en cuenta el sistema, nos dice que tenemos parte de los p-values por imprimador y soldado de 0.041 para soldado, 0.00 para imprimador, y podemos tener también una evaluación estándar con una R cuadrada de 85% y una R cuadrada ajustada del 82%, lo cual eso nos dice que es la relacionada a la variación que tiene el sistema contra lo que realmente pues está observando en el problema, ¿no? Aquí, como veíamos, tenemos todo este sistema, pues podemos tomar en cuenta que se encuentra muy diferido el sistema del componente A y pues está a un 79.80% aproximadamente, por lo tanto, en este caso, podemos tomar en cuenta que la significancia que existe entre el efecto estandarizado y el porcentaje de estandarización de las gráficas, pues hay una ligera tendencia hacia cierto lado en la calidad del soldado. Entonces, para esto vemos que tenemos una distribución normal y por lo tanto esa distribución normal lo que nos dice es lo siguiente, que podemos rechazar la hipótesis nula debido a que el valor de P del primer, como mencionábamos, es 0, creo que está aquí, es 0, y del otro es de 0.041, lo cual es menor a 0.05. Entonces, por ese lado, automáticamente podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna en el sentido de que los factores pues sí son significativos, ya que tenemos una alta variación explicada en relación a este problema, ¿no? Entonces, por otro lado, podemos revisar la parte estadística, nos podemos ir a factorial y nos podemos ir a la parte de las predicciones, donde también podemos seleccionar el tipo de adición que queremos en nuestro sistema. En este caso me puedo ir a 370, seleccionamos a una presión de 370 para ver cuál es el comportamiento y podemos ver que el mejor sigue siendo el de tipo 1 a 370 con un ajuste de 0.05, lo cual está dentro del parámetro, y con un ajuste de 4.41 con nuestros intervalos en este punto, lo cual nosotros en la tabla de cuadros lo podemos observar. Y para la evaluación del tipo 2 en 370 nos da un ajuste de 4.80 con un intervalo de
5.11, lo cual puede ser que el de tipo 2 sea más adecuado para el sistema, tal como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, para esto vamos a ver si se encuadra con los resultados de la gráfica por tablas. Le damos OK. Y podemos ver, en efecto, que son muy similares los resultados que teníamos en el ejemplo anterior. Así es, están muy cercanos dentro del encuadre que tenemos ahí. Y por último, vamos a seleccionar la parte de la respuesta maximizando el sistema para ver nuestra parte de... vamos a darle en gráficas, optimizar, OK. Y podemos ver que nuestra adición ajustada es de 5.075, tal como lo habíamos visto en nuestro primer sistema, que es lo más adecuado. Y pues de esta manera inclusive podemos jugar con la gráfica para poder observar cuál es la mejor adhesión, cuál es el mejor tipo y en qué temperaturas, y en qué presión funciona mucho mejor. Entonces, parte del sistema de lo que tenemos aquí por nosotros sería todo, y de esta manera lo que nos dice es que sí existe una buena relación entre el tipo de soldadura y el tipo del premiado, así como la calidad de la presión. Sin embargo, podemos decir que a menor presión, aun con un buen primer, podemos tener una mejor adición de los metales sin tener tanto gasto y sin invertir tanto dinero en el sistema. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias.